buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, magister. ¿Cómo estás, estimada Karen? Qué gusto volver a verte. Bueno, vamos a empezar con lo que corresponde a esta sesión, pues, ¿no? Vamos, pero antes me gustaría un poco hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado haciendo. No sé si les parece a ustedes, ¿no? ¿Qué les parece la idea? A ver, y vamos un poquito entrando. Bueno, En la primera sesión, miren, ojo que ya vamos en la cuarta semana, si recuerdan, ¿no? Entonces, en la primera semana, mis estimados jóvenes, cuál fue el primer tema que tocamos en la primera semana? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien que recuerde? ¿Alguien? La primera semana vimos el tema de gestión de cadena de logística y su relación con la cadena de suministros. Básicamente estuvimos hablando un poco de lo que viene a ser los procesos administrativos y lo que concierne la administración en sí, ¿no? En ese sentido, conocimos un poco cuál es el nuevo enfoque en cuanto a la administración y cómo este enfoque ha cambiado un poco en el sentido, puesto que se está dando mucha prioridad al tema del diagnóstico, ¿no? Que es un requisito para poder nosotros poder conocer, porque el diagnóstico, si tenemos un poco que poder sintetizar todo el concepto de diagnóstico, queda una sola palabra para que ustedes puedan tener en cuenta. ¿Y cuál es? Básicamente, la palabra es conocer, conocimiento. ¿Con qué intención? De obtener, de poder captar la información que más podamos, porque de esta forma nos va a permitir conocer el entorno interno y externo también de nuestra organización. Recordemos que hablar de inventarios también es una parte fundamental de toda organización. Por lo tanto, es un área donde se toma decisiones muy importantes, demasiado importantes, ¿no? Por lo tanto, se necesita tener la información necesaria para poder tomar la decisión adecuada. Ahora, hablábamos, no sé si ustedes se acordarán del famoso diplaórdico, básicamente. ¿Y en qué consistía esto? Hablábamos del diagnóstico, del planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Y fue un tema muy interesante, ¿no? Ahora hablábamos también en la segunda sesión que tuvimos. A ver, alguien que me pueda decir en la segunda sesión que trabajamos, creo que están escribiendo acá. Perfecto. Se escucha ambos. Muy bien. La segunda sesión, ¿se acuerdan de qué conversábamos, básicamente? Conversábamos básicamente a ver, Esther. Hola, Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tenemos una voluntaria. Vamos, Esther. ¿Qué nos puedes decir? Profesor, sí, profesor, buenas. Yo solamente me acuerdo del título, profesor. ¿Cuál es el Creo título? que fue gestión de proveedores y la planificación. Algo así. Claro, hablábamos exactamente de gestión de proveedores y la planificación de compra. Y en ese sentido, pudimos ver como ejemplo, tener como ejemplo el proceso de compra que se daba en Palmas del Chanusi, en una empresa del Grupo Romero en el cual yo laboré, ¿no? Y hablábamos básicamente de la importancia de un término muy, muy importante. Y este término es nada menos y nada más que racionalización. Sin racionalizar no somos nada. En una organización tenemos que aprender a racionalizar. ¿Y qué racionalizamos básicamente? Racionalizamos recursos económicos y recursos humanos, pues. Propiamente dicho, procedimientos, ¿no? Básicamente procesos. Tenemos que racionalizar. Ese es el segundo tema que vimos. Y el tercer tema
El tercer tema, ¿cuál fue? Gestión, inventarios y las Sí. decisiones. ¿Por qué dudas? Cuéntame. ¿Por qué dudas, Esther? Bueno, muy bien, está siguiendo el curso exactamente, bueno, se puede llamar así curso, ¿no? Los seminarios, el curso muy bien. Y exactamente sí, era gestión de inventarios y el impacto en las decisiones de compra, ¿no? Y hablábamos, ¿qué hablábamos de allí? Esther, ¿qué hablábamos de allí? Como ejemplo, ¿qué pusimos? Vamos, por un punto. A ver, ah, perfecto, sí, sigue llegando las personas, siguen llegando. Sí, esta vez estoy viendo menos de la cantidad de personas que las anteriores oportunidades, ¿no? El tema se está volviendo interesante y yo creo que sería bueno que puedan llegar, ¿no? Puedan llegar todos los que han empezado. Y bueno, y hablábamos básicamente, les cuento que hablábamos como ejemplo de las mudanzas, ¿no? Que a veces se vuelve un poco tedioso. A nadie le gusta, bueno, a la mayoría de personas no les gusta hacer mudanza, ¿no? Porque básicamente consiste en poder desordenar absolutamente todo para después volver a ordenar. Pero ya hablábamos en ese sentido que es un proceso interesante porque dentro de todo ese desorden que se logra hacer para poder ir agrupando y seleccionando, encontrábamos muchas cosas que en su momento te hacía pensar, ¿no? Mira, fíjate, por ejemplo, encontré mi cadenita que hace mucho tiempo no lo veía, pensé que lo había botado y no, y estaba allí. Uy, mira, fíjate, sí teníamos ajos, pero, uy, ha estado bien al fondo, no me había dado cuenta porque estaba con los limones, cosas así. Entonces, este tema básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con el proceso de ordenar. Y la gestión de inventarios tiene que ver mucho de esto, ¿no? Porque básicamente la intención es proveer de materiales que tiene como escenario principal facilitar la continuidad, ¿no? La continuidad del proceso. En este caso, el proceso productivo de una organización. Te puse también como ejemplo Palmas del Chanuchi, donde te decía, fíjate algo interesante. ¿Cuál es la intención? Les preguntaba en su momento, ¿cuál es la intención de la cadena de suministros? Y eso fue el primer día que les dije, ¿no? ¿Cuál es en sí la intención de la cadena de suministros o de supply chain? Y les decía que poder garantizar la operatividad o continuidad de la operación. Ese es el principal objetivo de todo lo que podamos hablar. Ese es el objetivo, ¿no? Por lo tanto, hablábamos que básicamente los inventarios son reguladores o amortiguadores, ¿no? Que te ayudan a ver el ritmo tanto de ingreso o de entrada también, ¿no? Cuando llamamos, ¿y qué llamamos al proceso de entrada? Básicamente temas de abastecimiento, ¿no? Cuando comprobamos, por ejemplo, y hablábamos allí de una compañera que no sé si está por acá, de Karen, si no me equivoco, quien nos contó su experiencia en su emprendimiento en una ferretería, ¿no? Karen, no sé si estarás que me escuchas, ¿estoy en lo correcto o estoy por ahí desvariando un poco? ¿Qué dices? Sí, así fue esto, Así, Magister. Justo les estaba muy, comentando. muy bien, Karen. Qué gusto escucharte. Excelente. Sí, pues, ¿no? Y entonces, básicamente, esto recae. Ahora, también es un termómetro, es un regulador, nos permite conocer también los ritmos de salida, ¿no? Así como existe un proceso de abastecimiento, también medimos el proceso de salida, o sea, las futuras ventas, ¿no? Entonces, por ende, ¿con qué nos hemos quedado? ¿Con qué es lo que tenemos, no? Entonces, en este sentido, hablar de temas de inventario, básicamente, dos temas principales, ¿no?
el tema de ingreso de mercaderías y salida de mercaderías. También un poquito hablábamos de lo que tiene, de qué forma se vincula el proceso administrativo con la gestión de inventarios, ¿no? Y hablábamos de la importancia de conocer qué era lo que teníamos básicamente dentro de nuestras existencias, ¿no? ¿Con qué intención? Básicamente, de poder planificar. ¿Y cómo planificamos? A través de los métodos de previsión, pues, ¿no? Hablábamos que básicamente pueden ser varios, pero la intención era ser lo máximo precavidos ante cualquier situación o cuello de botella que se pueda presentar en la organización, ¿no? Hablábamos también del proceso de ordenar, y ese ordenamiento básicamente obedece a las diferentes características, que tiene básicamente un inventario, ¿no? Y cuando hablábamos del control, el control básicamente abarcaba en su totalidad todo el proceso. Sin embargo, decíamos que era de mucha importancia poder priorizar el control en un inicio de la operación, ¿no? En el inicio de la operación. Sin embargo, el control nunca se acababa, ¿no? ¿Y cuál es el sinónimo de control? Supervisión. O sea, en todo momento se tiene que llevar el control. Se tiene que llevar el control. ¿Con qué intención, básicamente? Con la intención de poder asegurar que todos los procesos se lleven de la mejor forma, ¿no? Y es así, estimados amigos, que hemos llegado a la sesión número 4, en la que básicamente hablábamos de metodologías de control de inventarios. Recuerden que les decía que hablábamos en su momento de ordenar, ¿no? Dentro del proceso administrativo del DIPLA órdico. Sin embargo, hablábamos en la sección del de organizar el ordenamiento. Y fíjate algo interesante. Voy a proyectar ahora las diapositivas para que ustedes puedan ir conociendo lo siguiente. Pero quiero hacer este preámbulo porque deseo que ustedes puedan comprender lo siguiente, ¿no? No se puede ordenar, al menos en logística, si es que no se conoce las características, los detalles de las existencias que tenemos. ¿Por qué motivo? Porque por algo simple, porque necesitamos clasificar, y en ese sentido te va a ayudar siempre el poder determinar la actividad que vamos a realizar. En este momento estoy proyectando, no sé si se llega a ver, por favor me confirman si se ve. Perfecto. Vanessa, levanta la mano. Sí, dime, Vanessa. Hasta allí, ¿tenemos alguna pregunta, estimados jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Vanessa levantaba la mano. Bien, entonces, vamos a continuar. Hablábamos básicamente de que necesitábamos ordenar, y para ordenar, pues necesitamos conocer las características de las existencias que tenemos. Entonces, correspondiente a esta sesión, vamos a hablar básicamente de técnicas y métodos para poder llevar un control de inventarios adecuado, que básicamente tiene que ver sí o sí con generar utilidades. Las diferentes técnicas y métodos que te voy a presentar básicamente son 5, pero tienen como intención básicamente generar utilidades. Ustedes ya me conocen, yo soy el profesor Ken Verona, y así empezamos, ¿no? Sí. Entonces, hablando un poco básicamente para conocer este tema, hablamos de técnicas y métodos de control concerniente a lo siguiente, ¿no? ¿Qué necesitamos hablar o conocer básicamente cuando estamos tratando de ingresar al tema de inventarios, ¿no? Conocer las técnicas, ¿qué técnicas se necesitan? ¿Cuándo puedo aplicarlas? Fácil. Cuando primero sé
como responsable, en este caso de una organización o de mi propio emprendimiento, que estoy llevando una incorrecta gestión de inventarios, ¿no? Cuando existe un desconocimiento básicamente de las existencias que puedo tener, del concepto básicamente de la importancia de lo que significa inventario en la vida organizacional, ¿no? Propiamente, obviamente, ¿no? De forma muy real, el motivo por qué se hace inventarios, ¿no? También, cómo nace o qué es lo que antecede para que nosotros podamos hablar básicamente de las herramientas o técnicas o métodos básicamente de control de inventarios, es porque existe un criterio de gasto, ¿no? Y muchas de las personas que se encuentran a cargo de una organización generalmente se preguntan, ¿no? ¿Existe un criterio de gasto que estamos incurriendo más de lo debido o no? ¿O es lo adecuado? ¿No? Entonces, conociendo y teniendo estos antecedentes básicamente, es por el cual nosotros tenemos que prestar atención básicamente para conocer lo que realmente sucede, ¿no? En este tiempo. Y básicamente hablamos de la primera, ¿no? Que tiene que ver mucho con la eficiencia en el control. No podemos hablar de herramientas o de métodos si es que no conocemos que uno de los objetivos es ser eficientes en el control. Ya saben ustedes que el término eficiente básicamente corresponde a poder realizar una actividad o un procedimiento con menos recursos, en menos tiempo, con menos mano de obra, para que nos resulte más rentable, ¿no? ¿Qué permite básicamente estas herramientas, técnicas o métodos? Uno, sería evitar desperdicios. La intención básicamente de estos métodos es ayudar a contrarrestar posibles y supuestos desperdicios que se pueden estar dando dentro de nuestras existencias, pues, ¿no? Entonces, para que ello suceda, necesitamos tener un adecuado método de control de inventarios, ¿no? También, en este sentido, te ofrece básicamente, lo que se te ofrece viene a ser identificar oportunidades, ¿no? Y oportunidades básicamente de rentabilizar con tus existencias, ¿no? Para que de esta forma no caigas en gastos innecesarios. ¿Es una oportunidad de economizar? Por supuesto que sí. Por lo tanto, ayuda muchísimo. Asimismo, también tenemos el tema de la fijación de precios, ¿no? Ya que ustedes saben que mientras más competitivo tus precios se ajusten más a la competencia de forma positiva, teniendo en cuenta al cliente, es mejor. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros no sabemos diferenciarnos, ojo, que hoy en día en la sociedad competitividad se relaciona muchísimo con el poder el poder diferenciador que podamos ofrecer. Y si a través de un control de inventarios adecuado podemos diferenciarnos, excelente. Estamos a un paso más adelante que nuestra competencia. Por lo tanto, nos va a permitir continuar en el desarrollo de nuestras actividades y posiblemente, ¿por qué no? Liderar el mercado, que eso es lo que todo emprendedor busca, ¿no? Poder posicionarse en el mercado y sobre todo diferenciarse. Finalmente, nos ofrece estas técnicas el conocimiento de los costos de producción, ¿no? ¿Cuánto realmente nos cuesta generar un proceso de producción de X actividades que podamos hacer, ¿no? Por ejemplo, Karen podrá hablar de cuánto es el costo que le produce a ella llevar a cabo sus actividades básicamente comerciales o mercantiles en el tema ferretero, ¿no? Entonces, en base a ello, esto es lo que nos da, ¿no? ¿Alguien hasta allí? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo la intención? ¿Se va dando forma a la intención, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, está claro. Está claro, Karen. Perfecto, muy bien.
Karen, ¿actualmente cuentas con algún sistema o una herramienta que te permita llevar a cabo el control de inventarios? En realidad no tenemos un sistema de tal cual como tal, ¿no? Pero sí lo manejamos a través de, en este caso, de nuestro control de ventas diario. Tenemos un Excel esto básico, por así decirlo, porque en realidad lo nuestro es una empresa de servicios generales, ¿no? Claro, Tenemos una de y me nuestras acordé, y me tiendas, acordé, una de nuestras perdón. tiendas principales es la venta, pues no, de los productos eléctricos en su mayoría, PVC y todo ello. Entonces, por ello es que más enfoque le ponemos a la empresa como tal, que es Servicios Generales, el alquiler de camioneta con la que también contamos. Por ello es que Mira, aún no hemos contado con una, ¿cómo se llama? Con un sistema de facturación. Pero el conteo lo hacemos, bueno, en este caso mi persona con la ayuda de otro cliente que me apoya, esto los días sábados, ¿no? Vemos todo lo de la semana, qué es lo que falta. Como yo ya tengo más tiempo, acá casi todo el día me la paso en la tienda, entonces yo ya sé más o menos cuáles son los espacios que hay más libre o en el almacén a veces me doy una vuelta, entonces ya esto estamos comprando, ¿no? A veces nuestra programación de compras es cada 15 días o incluso mensual. Sin embargo, cuando la salida de los productos son mucho más rotativos que nuestra programación, nos vemos en la obligación de realizar compras semanales, ¿no? A lo que llamamos compras express. Compramos hoy y hoy mismo nos tiene que enviar el proveedor para que nos pueda cubrir ese espacio de uno o dos stocks que tengamos que de una u otra forma salió de improviso, ¿no? Entonces, por ello por ahora no manejamos un sistema como tal, como le digo, pero sí un control básico perfecto. que nos ayuda muchísimo, ¿no? Sí, y fíjate que ya recordé lo que me comentaste, incluso me dijiste que era a veces un poco tedioso contar uno por uno, ¿no? Pero fíjate, te comento que a través de estas diapositivas un poco te vas a ver reflejada en tu día a día. Entonces, ante ello vamos a hablar lo que es el control de inventarios. Y tenemos que definir básicamente qué es un control de inventarios, pues es un sistema a lo largo, siempre que cuando tengas que hablar básicamente del control de inventarios, necesitas sí o sí, es un sistema que básicamente se implanta en nuestra organización con la intención de realizar una gestión exitosa. Recuerda, eficiencia, lo que hablábamos, ¿no? Que en ¿por qué exitosa? Porque te va a permitir básicamente conocer las existencias en un almacén, ¿no? Entonces, eso es básico, conocer que cuando se habla nuevamente de un tema de control de inventarios, se habla de qué básicamente, del sistema que te va a ayudar a permitir conocer cuál es la realidad, la cantidad de existencias que tienes dentro de tu almacén. Entonces, como les hablaba en un momento, fíjense, proceso de entrada, que viene a ser que vienen a ser procesos básicamente de abastecimiento, es decir, cuando llega la mercadería, cuando ingresa la mercadería, pero ojo, pero las mercaderías no ingresan solas. ¿Por qué decirlo así? No me estoy refiriendo al personal que trabaja trayendo la mercadería, sino que también ingresa documentación. Y esta documentación es lo que te va a permitir ingresar a tu sistema, este sistema. Por lo tanto, tu operación continúa. Fíjate, continúa, continúa. Por lo tanto, ¿qué te garantiza básicamente? Que exista una salida con un control adecuado. O sea, en este proceso, por ejemplo, mientras mayor venta tú tengas, inmediatamente tiene que haber procesos, en este caso de entrada, o también se conoce como reposición de mercadería. Vendiste hoy, sobre todo en un producto que tiene alta rotabilidad, inmediatamente tiene que haber una reposición de mercadería, comprar inmediatamente. Y ahí más o menos iba lo que mencionaba Karen, ¿no? O sea, sí, yo muchas veces pido a mi proveedor y le digo, ¿sabes qué? La mercadería tiene que llegar hoy, porque mañana ya me encuentro desabastecido. Por lo tanto, este proceso de entrada y salida, ¿qué permite? ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener el monitoreo, pues, que tiene que ser constante. Sin este monitoreo es posiblemente complicado
poder llevar a cabo esta actividad, ¿no? Entonces, tengámoslo en cuenta esto. No olvidar, procesos de entrada es igual a abastecimiento y salidas, en este caso, ventas de mercadería. Y monitoreo necesitamos tener en todo este proceso. Hablar ahora también de de qué forma te beneficia tener un sistema. ¿Beneficia o no beneficia? ¿Es realmente beneficioso tener? ¿Ayuda realmente tener, en este caso, contar con un sistema que te permita tener técnicas o te ofrezca técnicas y métodos para poder llevar un control de inventario? Por supuesto que sí, ¿no? La respuesta es clarísima, te va a beneficiar. Y de no hacerlo, pues no es que vas a fracasar exactamente, simplemente que se vuelve más tediosa la tarea. Es más continua por eso y necesitas constantemente estar llevándolo a cabo. Y tienes que repetirlo, repetirlo, repetirlo. O sea, ya hasta el cansancio lo vas a hacer. Pero un sistema básicamente, como es computarizado, básicamente vas a obtener la información inmediata. Vas a tener de forma inmediata esta información. Uno de los primeros beneficios es que te ayuda a ahorrar, ¿no? A ahorrar. Por lo tanto, hay algunos costos que se incurren que este sistema te permite aminorar, lo que representa un ahorro para tu organización. Asimismo, también tenemos un mejor control de procesos, conociendo básicamente las actividades que realizan la organización, sobre todo en el área de logística, de supply chain y sobre todo de inventarios, vamos a poder llevar un mejor procesos de qué, de compra, de venta, de almacenamiento, de rotación de mercaderías, ¿no? Entonces, todo esto te ayuda, pues, ¿no? También tenemos el tema de la solución del problema de gestión, que en realidad básicamente te va a permitir llevar de una forma más sistematizada, más ordenada, ¿no? Entonces, sí, realmente beneficia. Karen, habías levantado la mano. Sí, en realidad sí. Lo que pasa es que justo con el tema del sistema de facturación que usted estaba mencionando, efectivamente tiene sus beneficios, pero también desde mi punto de vista tiene su contra, por así decirlo. Si hablamos en tema de inventarios, está todo perfecto porque te va a tener actualizado, te va a tener en alerta de cuántos productos ya están por acabarse, por vencer, porque en algunos te permite registrar la fecha de vencimiento, o en este caso codificarlos con el código de barras. Sin embargo, viéndolo por el otro lado, en temas monetarios, producto que que tú registras con tu pistola en tu código de barras es producto que automáticamente se va a tener que facturar. Entonces, si somos un emprendedor que recién estamos iniciando, y yo creo que ganarnos un nombre en el mercado, desde mi punto de vista y en base a mi experiencia, es de seis meses a un año, siempre y cuando tú le pongas todo el empuje y todo pues, el entusiasmo para porque el primer mes nadie te puede comprar. Pero si tú ya estás ahí moviendo las redes o promocionando o trayendo novedades, como que por ahí ya la acogida en tu nombre se va posicionando, porque a nosotros nos ha costado si más o menos algo de 6 meses ganarnos un buen nombre y uno que otro cliente fijo, ¿no? Que nos mantiene. Entonces, cuando iniciamos, sí pensábamos comprar el tema de la facturación, pero luego también es como que hablando con el contador es, mira, si tú vas a iniciar esto con este caso, tu sistema de facturación, recuerda que todos los productos que vas a vender van a ser, en este caso, facturados. Y pues recién estamos iniciando, vamos a trabajar para la SUNAT y todo el tema monetario. Pues, entonces, si bien es cierto, hay que ser realistas, nadie esto inicia algo para darle de comer a alguien más, ¿no? Entonces, para nuestro punto de vista era posicionarnos y ahora sí ya estamos averiguando ¿cómo se llama? Uno que otro sistema de Sistema. facturación
Claro, sin embargo, sí hay unos por ahí, porque trabajamos con dos POS, entidades newbies en este caso, y lo que es esto, Kulki. Kulki también nos ofrece un sistema de facturación, pero como un compañero también usa Kulki, como que me dijo, no, no te conviene, y estamos en eso en realidad. También nos hablaron que podíamos trabajar con un sistema privado particular, ¿no? Pero en realidad todavía nada concreto. Pero eso era más que todo el hincapié mío, porque en temas de inventario está perfecto contar con un sistema de facturación. Eso sí, eso no lo discuto porque te ayuda bastante. Ahora, al cambio, como estamos ahora nosotros contando cada semana, que de verdad es tedioso porque tenemos que llevar un conteo tan minucioso que sí, a veces es estresante, ¿no? Pero por ese lado de inventario es perfecto, pero por el otro lado, en tema de ¿cómo se llama? De monedas, por así decirlo, no es tan rentable porque no le conviene a un emprendedor iniciar con un sistema de facturación que te va a pedir pagarle 2.000 soles por todo el año, porque la idea nuestra era eso, pagarle todo el año porque teníamos la capital para evitar estarle pagando de forma mensual, 220, 320, según ¿cómo se llama? El tema, ¿no? Del método, porque hay Según más. los servicios, claro, los servicios y las áreas que desees implementarlo. Exacto. Recuerda eso, Karen, también, o sea, no sé qué RP o qué sistema básicamente habrás cotizado, El tema del pero proyecto que nos permite tener el tema del inventario así tal cual. Venta que tú registrabas, venta que se restaba automáticamente de tu inventario. claro, claro, Entonces eso era el pero eso concepto. sí te favorecía. Eso sí nos favorecía, pues, ¿no? Pero en temas, como le digo, en temas de costos, sí era facturarlo sí o sí. Con tu sistema de Claro. facturación. ¿Por qué? Porque si tienes un sistema de facturación y si tú vendes un producto y no le pasas tu pistola, no te va a cuadrar el inventario. Entonces tú te vas a confiar en el que tienes 20, no sé, 20, vamos a ponerle 20 pinturas, ¿no? En este caso, de alta temperatura. Pero tú vendiste 4 que el señor no te pidió factura, porque nosotros los que vendemos sabemos que con factura es un precio, sin factura pues le hacemos un descuento, ¿no? Entonces, al no darle la factura, lógico que no lo vas a registrar. Entonces ya tu inventario no se va a restar, pero tú ya estás confiando que tienes 20 cuando has vendido 4. Entonces, ahí como que descuadra, o sea, Descuadra tu stock, claro, porque tú estás aparentemente con un stock, dices, no tengo los 20, pero ya hiciste una venta que no la registraste, como dices tú, ¿no? Pero en fin, estimada Karen, o sea, lo que estás haciendo tú es básicamente tener una acción que tú la has considerado como buena, ¿no? Para ti, para tus intereses como organización. Pero fíjate algo interesante. Aparte de ello, también a ti te va a ayudar a minorar la carga que tú misma tienes. Y en su momento vas a sentir, porque cuando tengas que hacer inventarios, cuando tu negocio te vas a dar cuenta que haya crecido tanto, porque lo estás haciendo, por la forma como me hablas y las características que tú dices, o sea, es bastante interesante. Estás creciendo, pero va a llegar un momento que estás creciendo con un desorden que tú ya te has acostumbrado a ver lo normal. Y es así. ¿Por qué me atrevo a decirte esto? Porque recuerdo muy bien a un empresario yurimagüino llamado Manuel Díaz Lachos. Se ha posicionado tanto en el mercado que empezó haciendo servicios puntuales y hoy en día tiene 3 tiendas de todo lo que es temas eléctricos, o sea, productos eléctricos, y él coge obras y abastece, fíjate. O sea, y ha crecido tanto y de forma tan rápida que su orden él lo había considerado desorden. Y fíjate algo que deseo a medida de sugerencia, claro que sí, ¿no? A medida de sugerencia que tienes que ver, o sea, espero y deseo con todo el corazón, Karen, que no te acostumbres a ello, porque cuando tengas el momento que emigrar, que cambiar o que adecuarte a tu realidad, que ya eres una empresaria considerable, tú misma los mismos procesos vas a tratar de minimizarlos. Tú va a llegar, es decir, este señor llegaba el momento que ya había puesto el sistema, estaba haciendo un inventario, pagaba por hacer un inventario y nosotros, mi equipo, lo estaba haciendo de forma externa. Lo estábamos haciendo,
Pero el señor llegaba en la noche y sacaba cajas de distribución de luz, luminarias, y al siguiente día llegábamos y no nos había dicho nada. Como a los 3 días decía, uy, ¿verdad? No me olvidaba decirte tal cosa. Y otra vez teníamos que empezar. Para mí era muy bueno, porque yo le cobraba como una penalidad, por decirle así, ¿no? Es decir, por volver a empezar el sector que ya había hecho. Entonces, no, pero es que, y lo peor es que le decía, ¿cuánto has sacado? La verdad que llevé 3 allá, 5 allá, 2 por acá, pero ¿cuántos? No me acuerdo. Entonces, para mí era beneficioso, pero poniéndome en lugar de él, siendo empático, no era beneficioso para él. ¿Por qué? Porque él se había acostumbrado a hacer eso que lo veía con tanta normalidad. O sea, y para él pagar por algo que ya estaba pagando, o sea, pagar de sobremanera para que le vuelvan a hacer el mismo trabajo, entonces no corresponde, pues, amiga Karen. Pero en su momento te vas a dar cuenta. Yo lo único que te puedo decir es que no te acostumbres del todo a verlo de esa manera, No, porque eso va a sí, llegar un... magíster, sino lo que el tema que nosotros fue como que dijimos, hay que probarlo los 6 meses primero, ¿no? Pensando que efectivamente ganarnos un nombre nos iba a costar los 6 meses, los 9 meses o el año que normalmente suele pasar, pero sin embargo hemos tenido una muy buena acogida y hemos logrado concretar con entidades privadas y públicas que ya son nuestros clientes fijos y es eso precisamente lo que genera que nuestras compras ya no sean al mes, si no sean cada semana o cada 15 días. Por ende, es que ahora estamos en conversación con un ingeniero de sistemas, porque la idea nuestra es contar con un sistema propio, porque como le digo, somos entidades, en este caso empresas de servicios generales, que tenemos 2 razones sociales, ¿no? Que es la ferretería, también lo que son los Alquiler, me servicios, dijiste. alquiler de camionetas y el Bien. servicio, en este caso, eléctricos, ¿no? Te Mantenimiento, siento, estimada Karen. Fíjate que te siento que te has posicionado en lo que estás haciendo y eso es muy bueno, chicos. Ese es un ejemplo. Qué bien, me alegra. Ahora, permíteme, por favor, Karen, tenemos en los mensajes, me escribía por acá Dora. Profesor, no entendí cómo dijiste. Cuando sale una mercadería, inmediatamente tienen que comprar. ¿A qué iba, mi estimada Dora? Básicamente que hay productos, como comentaba tu compañera Karen, que llega un momento a través de los procesos de entrada, que básicamente es abastecimiento y salida. Es decir, cuando tú identificas que un producto o una existencia tiene en este caso, alta rotación, alta venta, inmediatamente lo que tú tienes que hacer es estoquearte de forma inmediata, reponer mercadería, porque de lo contrario, si es un producto que tiene alta rotación, bastante salida, bastante acogida, no te puedes quedar desabastecido. Lo ideal es que te anticipes comprando una cantidad que te garantice por lo menos tranquilidad y, por supuesto, con un RP, con un sistema de control de inventarios, por supuesto, rapidísimo te va a poder notificar que tienes un punto de quiebre, que has quebrado en la existencia X que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, hablando nuevamente, poniendo un ejemplo, cemento. Si nosotros vendemos cemento y tiene salida rápida, inmediata. Para mí, por ejemplo, puede ser un punto de quiebre o que me avise que estoy por quebrar, básicamente cuando tengo 100 bolsas, básicamente porque me va a permitir anticiparme a una compra. Esas 100 bolsas es un stop que me permite gestionar mi proceso de compra hasta la llegada de más cemento. Pediré, no sé, 1 o 2 tráiler que cargue, no sé, a ver, digo 32, 35 toneladas, ¿no? Básicamente. Entonces viene carga hasta ese proceso, esas 100 bolsas por lo menos me deberían solventar mi venta, ¿no? Pero imagínate, si no tengo un RP inmediatamente, yo me acabo esas 100 bolsas y yo no voy a saber. Llega otro cliente,
me compra, sí, ¿cuántos quiere? Quiero 8 bolsas, listo, voy a ver a mi almacén, ya no tengo nada. Uy, me olvidé de comprar, señora, disculpa. ¿Qué pasa con este cliente? No te va a esperar. Inmediatamente busca otro local donde poder comprar su requerimiento, ¿no? Cubrir su necesidad. Entonces, a eso me refería. Perfecto, Karen también estaba opinando ahí. Muy bien, entonces continuamos. Muchas gracias por su aporte, por sus preguntas. Vamos a continuar para avanzar. Asimismo, ayuda básicamente en este caso conocer de sistemas que te permitan llevar un control de inventarios, te va a beneficiar básicamente a poder anticiparte hechos como el robo robo de hormiga, también llamada la baja rotación de inventarios por fechas de caducidad. Y la semana pasada, la anterior sesión hablábamos este ejemplo. Y recuerdo que había una señorita que nos hablaba que se desempeña en los retails, ¿no? Que son empresas de cadena por tienda, algo así, conversábamos, ¿no? Y nos decía que ella constantemente estaba revisando la mercadería o las existencias que tenía, porque ella sí le supervisaba, incluso la podían sancionar por un tema de fechas con caducidad, ¿no? Tener un producto que caducó, obedecía básicamente a una sanción muy grave, ¿no? También tenemos como beneficio anticiparnos para no incurrir en mala planificación de la demanda. ¿Cuánto voy a demandar del requerimiento? Lo que hablábamos, lo que más o menos preguntaba Dora, ¿no? O sea, no puedo generar una compra sin haber planificado algo, sin tener como guía, por lo menos, un reporte exacto de cuánto de mercadería tengo, ¿no? Por eso necesito identificar qué productos tienen alta rotación, mediana rotación, escasa rotación, ¿no? Entonces, porque incluso hay productos que salen una vez al año, hasta uno por mes, uno por cada trimestre, pero que tiene un valor muy considerable, muy considerable. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? También tenemos poder anticiparnos para una falta de control de calidad, en qué situación se encuentran nuestras existencias, nuestras mercaderías, también es fundamental. Estos sistemas básicamente te ayudan también a no realizar monitoreos físicos, ya no estar constantemente contando, ¿no? Porque como conversábamos, todo lo que ingresa lo registramos, pero también a la vez todo lo que se va vendiendo o lo que va saliendo también se registra. Por lo tanto, ya no hay necesidad de hacer conteos manuales y diarios, ¿no? Porque básicamente sigue una secuencia. Así también tenemos el desabasto o la excesividad de productos, claro, porque este sistema te va a permitir básicamente incluso aproximarte a un número casi exacto del de los productos que vas a necesitar en cuanto a la cantidad, ¿no? ¿Cuánto vas a comprar? Entonces, si hemos hablado de todo esto, ¿qué podemos decir de estos métodos, no? ¿Qué son los métodos para el control de inventarios? ¿Qué vendrían a ser? ¿Cómo ustedes, aparte de lo que estamos proyectando, cómo ustedes lo sintetizarían? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué vendrían a ser los métodos para el control de inventario? Pues bueno, básicamente hablaríamos de procedimientos que te van a pedir, que te van a permitir conocer las cantidades, ¿no? De forma óptima que tenemos en stock, ¿no? En esto mucho se basa estos conceptos en modelos determinísticos, ¿no? Y de probabilidad, ¿no? Por lo tanto, con un sistema inmediatamente te va a arrojar y no te va a permitir básicamente incurrir en error, que eso es lo que menos deseamos, pues, ¿no? Karen dice, el grupo de acciones que permitan un control, ¿sí? Un control exacto de lo que tengo en tienda. Perfecto, ¿sí? Perfecto, yo creo que sí.
son todas las acciones en realidad, ¿no? Con la intención de conocer cuáles son las cantidades, en qué situación, pero no solamente cantidades, la calidad, ¿no? La calidad de los productos que tenemos, el estado en los productos que tenemos, lo de fierro, pero está oxidado. Por lo tanto, cuando yo quiera venderlo, posiblemente no me van a comprar al mismo precio que yo deseo vender, ¿no? Entonces, cosas así. Estos métodos te ayudan a eso. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Y qué es básicamente? ¿Qué te permite este sistema de control? Fíjate, mucho de lo que conversábamos tenemos acá. Uno es calcular los inventarios más óptimos, ¿no? Tener niveles de inventario adecuados, óptimos, que no tengas en exceso, pero que tampoco tienes, que también tengas en escasez, ¿no? O sea, que te permita básicamente que el ritmo de abastecimiento vaya de la mano con el ritmo de salida de tu mercadería, ¿no? Eso es lo adecuado, eso es lo que se espera en toda organización, porque quiero ponerte un ejemplo. Imagínate que te estoqueas de cemento. No puedes tener mucho tiempo el cemento porque el cemento se endura. Entonces, no te garantiza el tener cantidad de cemento guardado por mucho tiempo. Mientras más tiempo pasa, el cemento pierde su calidad, perdón. Por lo tanto, entra en merma. No te sirve. El cemento se endura. Como también, imagínate, si tu rotación o tu venta es alta de cemento, no vas a comprar, no sé, 200 bolsas, ¿no? Entonces, mucho depende de lo que nosotros, básicamente, de lo que nosotros tenemos dentro de nuestros inventarios y sobre todo del movimiento de los mismos, ¿no? También te permite determinar los puntos de reorden, cuándo hay que reabastecer, lo que conversábamos, ¿no? ¿Cuándo es necesario comprar? ¿Cuándo es necesario poder abastecer mi almacén? Cuando hay compras, cuando no hay compras, pero fíjate, algo interesante. Y cuando no esperamos un cuello de botella, por ejemplo, una huelga de una semana, un amigo, por ejemplo, en Andahuaylas me comentó de un hecho que había pasado, de una huelga, de una minera, y me decía que se habían quedado sin alimento. Por lo tanto, ¿qué optaron por hacer? Por traerlo vía aérea. No había otra opción. Y lo que perdieron más de lo que normalmente incurría en el gasto desde un punto de vista normal, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se anticiparon a los hechos, no fue una compra eficiente, ¿no? No les trajo efectividad, por el contrario, ¿no? Y más aún, con un hecho social, porque ellos dicen, no, es que generalmente no tenían este problema, ¿no? Entonces, no lo esperaban, por lo tanto, tuvieron que darle solución, y la solución fue traer básicamente comida por, eh, por vía aérea, ¿no? Lo que les hizo incurrir en una compra, en un gasto en demasía, ¿no? Asimismo, también tenemos el conservar una inversión mínima, ¿no? Sí, asesorando el aprovisionamiento para no perder ventas por falta de stock. Lo que conversábamos básicamente de Dora, ¿no? Dora nos decía, pero ¿cómo voy a comprar de la misma forma que se vende? Y es necesario comprar. Y la compra que nosotros hagamos tiene que ir de acuerdo al ritmo de salida que se tenga de los productos, ¿no? Entonces, básicamente el aprovisionamiento va de la mano con las ventas, pero también el abastecimiento, el proceso de abastecimiento también va de la mano con las ventas. Viene a ser lo mismo prácticamente, ¿no? Ahora, vamos a conocer un poquito de los métodos, ¿ya? De los métodos que tengamos. Quiero, por favor, pedirles si alguien también quiere participar poniendo como ejemplo su organización o pidiendo un punto de vista, encantado, encantado. Así que, por favor, ya saben ustedes.
Este método lo conocen básicamente como 80-20. ¿Por qué básicamente? Porque define, fíjense, se define básicamente la importancia de los productos. ¿En base a qué? A la cantidad y el valor que representan. Tenemos básicamente tres aspectos básicos o tres tipos, en este caso, del método de ABC. Uno de ellos es la clase A, clase B y clase C, en la cual en la clase A nos dice que el 20% es el total representa el 20% total del inventario total. Quiero que se imaginen un almacén ahorita. Hablar de este método basado en los artículos de clase A significa que todo este inventario que estamos posiblemente visualizando representa el 20%. Sin embargo, el valor que ejerce ese 20% valor, en valor monetario, ¿no? Valga la redundancia, ejerce al 80% restante. O sea, pueden ser aparentemente pocos, pero el valor que tienen es considerable. Por lo tanto, tienen baja frecuencia de ventas. Y esto me pasó exactamente también con este señor que lo asesoraba, ¿no? Este señor tenía mercaderías que poco salían. Hablemos, cada mes, por mes salía 1 o 2 veces. Sin embargo, el valor era importante. Profesor, ¿qué producto era básicamente? El producto eran pararrayos. Entonces, no salían siempre, pero cuando salían de forma considerable. Por lo tanto, la ganancia que le daba era interesante, ¿no? Entonces, esto, recuerden, clase A representa solamente el 20% de un inventario, pero en cuanto al valor representa el 80%, ¿ah? En cuanto al valor. Pero su característica principal es que tiene una baja frecuencia en las ventas. También tenemos los artículos de clase B, y esto, en cambio, fíjense, representa el 40% del total de los artículos y rondan en el 15% del valor total del mismo. O sea, igual que el anterior. O sea, quiero que se imaginen el almacén. Todo el almacén que podamos estar viendo mentalmente ahorita representa el 40% en cuanto a existencias. Sin embargo, en cuanto al valor, representa el 15%. Generalmente, en comparación con los artículos de clase A, tienen una frecuencia moderada, ¿no? O sea, salen un poquito más que los de la clase A. Y los artículos de clase B representan el 40% también del restante de artículos, pero los inventarios son más costosos, representan el 5% de su valor y tienen alta frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en algunas empresas, este ejemplo sería sección pernería. En la ciudad de Tarapoto, por ejemplo, hay empresas que se dedican a temas de PVC, de plástico, pero no dejan de tener pernería, porque ellos dicen que representa básicamente una alta frecuencia de ventas, ¿no? Sin embargo, su valor es pequeñísimo, la ganancia es poquísima, pero como la frecuencia es grande, entonces se vuelve algo considerable. Así de simple. Entonces, si tendríamos que nosotros identificar en qué consiste este método, básicamente en conocer los bienes merecen mayor o menor atención. ¿Por qué? Porque como ya saben, depende mucho lo que representan en cuanto a nivel de existencias frente al valor. Eso es importante. Nuevamente les digo, poder conocer qué es lo que representa las existencias que tienes de acuerdo a su clasificación, ¿no? Representan mayor en este caso presencia en cuanto al total de inventario o básicamente de las existencias que tenemos frente al valor que ello representa, ¿no? Quizás, nuevamente poniéndote un ejemplo, quizás son pocos los productos, es poca la salida que tiene, sin embargo, el valor que ejerce en la venta de forma unitaria posiblemente es considerable, ¿no? Por lo tanto, el inventario con mayor impacto financiero requiere los mayores esfuerzos en su gestión. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que cuando tú tienes productos que salen poco y con alta rotación, lo necesario o lo adecuado es tenerlo siempre presente.
Salen poco, pero cuando salen hay un margen de ganancia considerable, ¿no? Ah, fíjense, ve, y ahorita me acabo de acordar. Habían también varillas de fierro, no, varillas de cobre que se utilizaban básicamente en estos pozos que se hacían pero para que no genere temas eléctricos, ¿no? Recuerdo que salían y cuando salían ganaba muy bien este empresario, ¿no? De nada, Dora, no te preocupes, estoy acá para atender sus preguntas, sus dudas, ¿no? Y si quieren aportar, hasta allí, en cuanto al método ABC, ¿alguien se familiariza? ¿Alguien puede vincularse en algo? Bien, parece que está todo claro. Pasamos a la siguiente, básicamente. ¿Dónde está? Permítame, por favor. Muy bien. Así también tenemos el método PEPS. ¿Y esto qué tiene que ver? Nuevamente, no me voy a cansar, por favor, de hablarte de la gestión de abastecimiento, también llamado procesos de entrada, y los procesos de salida, que también son considerados como venta. Fíjate este método PEPS, y tiene que ver primeras entradas y primeras salidas. Básicamente se conoce en el argot logístico como los first inputs y los first outputs. Entonces, ¿qué quiere decir? Se centran básicamente en los productos que tienen entrada y salida. Nuevamente, abastecimiento y venta. Abastecimiento y venta. Por lo tanto, productos que ingresan frente a los productos que salen. Y fíjate, este método consiste en identificar los primeros artículos que entran al almacén. O sea, ¿cuáles son los artículos que entran al almacén para que sean los primeros a ser vendidos? Esa es la intención. El método PEPS tiene que ver básicamente con la rotación de mercaderías de acuerdo a su llegada. Así de simple, así de simple. Y no me gustaría, por favor, que se olviden. Así que básicamente cae en un tema fundamentalmente cronológico. Tiene que ver mucho con el tema de tiempos, de fechas, ¿no? Entonces, a prestarle mucha atención. ¿Se entiende este método, estimados amigos? ¿Se llega a entender? Sí, magistral, se entiende. Perfecto. Gabriela, me gustaría escucharte, por favor. ¿Tienes alguna experiencia en cuanto a ello? Gabriela, no se anima, Gabriela. ¿Alguien que quiera poner un ejemplo? A ver si me entendió. Vamos a dar oportunidad a alguien nuevo, a ver. A alguien, Génesis, que también le he visto, hace tiempo Esther, también le he visto. ¿Quién quiere ganarse un puntito? Miren que yo le doy a Gema el puntito para que vayan sumando. ¿Qué dicen? ¿Alguien quiere poner un ejemplo de método PEPS? Demuéstreme a ver que están atentos, que están prestando atención. ¿Alguien por el puntito? ¿O vuelvo a repetir? ¿Alguien? Bueno, ya que se preguntó para que se trató de incentivar para que participe. Profe, ¿cómo le va? Génesis. ¿Cómo Bueno, estás, lo que yo Génesis puedo Cruz? entender sobre el PEC, lo que logré entender fue que cuando ingresa la mercadería automáticamente tiene que ser despachada, ¿verdad? O sea, yo lo considero en el asunto cuando son cosas comestibles, porque hay que entender que hay productos que se degradan muy fácilmente, o sea, el consumo de ellos tiene que ser automático. Y de esa manera lo entendí. Es un ejemplo sumamente válido, Génesis, muy válido. Escucho a Marino, por favor, y de ahí cerramos el concepto. Marino, adelante. Buenas tardes. Marino, tiene la mano levantadita.
Ya la bajó. Tony, ¿quieres dar un ejemplo? Profesor, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Tony? Qué gusto escucharte. Ya, bueno, profesor, un ejemplo sería de que, por ejemplo, yo pido un paquete de unas galletas Cracknell, una caja, que son las nuevas que han salido. Tony, perdimos audio. No se te escucha. Tony, El mercado, y eso me trae, lo que uno tiene que hacer es empezar a ofrecer al cliente. ¿Me escucha? no te, no te logramos escuchar, se cortó y después volviste. Vuelve a darnos el ejemplo, por favor. Ya, un momento, profesor, no me corte. Espera, no me corte. ¿Ya me escucha? Ahí sí, muy bien. Ya, bueno, profesor, un ejemplo sería de que uno pidiera bueno, yo tengo un negocio ya, y bien, me vienen a ofrecer unas nuevas mercaderías que son las galletas Cracknell o Intercracknell que recién han salido. Ya, pues yo lo que haría, pediría esas cajas, pero el vendedor tiene que empezar a ofrecer los productos al cliente. Y una vez que ofrezca a los clientes, ya sea conocido la marca, ya va a salir rotando, ya tienes experiencia y vas pidiendo más, así. Ya la gente ya conoce tu calidad de producto. Exacto. Mira lo que dice Marino. Dice, es lo primero que entra y lo primero que entra, primero sale, ¿no? También me olvidaba, exacto lo que dice Marino. Este método PEP, llamado también FIFO. ¿Y a qué básicamente se va? A que tiene que ver con lo que primero ingresa, lo primero sale. Así de simple. Vamos, cerrando la idea, Karen, Claro. ponga su ejemplo. Pero también influye mucho en la mercadería que tenemos ya como stock, validarlo si su fecha de vencimiento todavía es prolongada o en todo caso saco la que está en almacén para reponer lo que me está llegando, porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces el producto que ingresas, efectivamente ingresa y sale, como usted lo dice, ¿no? El tema del método FIFO, pero también la mercadería nueva llega con fecha más prolongada de lo que yo ya tengo en mi almacén. Entonces, eso es importante tener en cuenta también. Claro, pero fíjate algo interesante. Tu compañera habló, o sea, por eso le digo, siempre hay que adecuar la información al tipo de experiencia empresarial que tengamos. Mira lo que ha puesto tu compañera ejemplo. Tema de alimentos, por supuesto. Los alimentos no pueden esperar mucho y poniéndole énfasis a los perecibles, ¿no? A los productos perecibles. Entonces, ese es el ejemplo más exacto. Lo primero que llega tiene que salir. ¿Por qué? Porque tienden a malograrse con mayor rapidez. Por lo tanto, la intención de esto es que lo primero que ingresa tenga que salir, tengan que ser vendidos, ¿no? Para que de esta forma se respete la intención básica de este método PEP, o llamado también FIFO, ¿no? Que respeta mucho el tema cronológico, ¿no? Por lo tanto, tienen bastantes productos, no tienen variabilidad, pero si sus niveles de existencia, hola, sus niveles de existencia van a recaer en ello. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Tenemos también la ventaja del método PEPS, te voy a mencionar. Y básicamente, la ventaja que te ofrece es ofrecer precios competitivos en el momento de la alta inflación, ¿no? Así que cuando los precios se elevan, nosotros básicamente tenemos poder de negociación frente a ello, ¿no? Entonces, pero fíjate, al fijar un precio de venta menor al de la competencia, te ayuda básicamente a diferenciarte. ¿Gracias a qué? A que pudiste adquirir la mercadería o el producto que comercializas con antelación. Eso es lo importante. Esa es la ventaja que te brinda, pues, tener un sistema, y más aún, si trabajas con este tipo de método, entonces rápidamente te va a ayudar a anticiparte. Por lo tanto, pero este método también tiene una contraparte, y es la desventaja. Es que cuando imagínate, así como que cuando los precios, hay caída de precios y tú tienes la mercadería, tú puedes ponerle unos puntitos más. Igual, miren, acá,
Cuando los precios bajan, el negocio puede tener pérdidas, porque si te estoqueaste, ¿no? Tienes en tu almacén una existencia en número cuantioso, en cantidad. Tienes cemento en cantidad, en este caso, y los productos de un momento a otro bajan y tú lo compraste, por ejemplo, a ver, estoy hablando básicamente de 3 años atrás, el cemento Mochica costaba 24.80, algo así, ¿no? Y lo compramos nosotros por querer estar abastecidos, porque creo que me dijeron que iba a haber una huelga, compré 4 trailers, pero no hubo nada de eso. Y por el contrario, los precios bajaron. ¿Qué hago? Voy a tener que tratar de aproximarme al precio con el que estaba anteriormente para poder recuperar algo. Si no, voy a perder. Lo mismo sucede acá. Entonces, el negocio puede tener pérdidas al tener que ofrecer los productos a un precio de venta inferior o muy cercano a lo que fueron adquiridos. Por eso es que le decía en este ejemplo, ¿de qué sirve que yo me estoqué en cantidad por un rumor cuando necesariamente no se va a dar esa contingencia? Entonces, por el contrario, los precios bajan, imagínense, ¿qué me hago? Voy a tratar de ponerle el precio lo más cercano posible a como antes lo compré. ¿Para qué? Para que me resulte, pues. Si no, va a ser una pérdida para mí. Va a ser una pérdida y considerable, y en cantidad se vuelve muy considerable. Así también tenemos el método E o Q, que también conocida como la cantidad económica de pedido. ¿Qué es lo que básicamente te dice esta herramienta, este método, esta técnica? Pues busca determinar el monto del pedido que reduzca en mayor medida los costos de inventario. Y esto se basa en tres puntos claves. La primera, la demanda tiene que ser constante y conocida, pues, ¿no? O sea, tengo que saber que exactamente es un producto que tiene alta demanda, constantemente está saliendo para yo poder incurrir en este método. Por lo tanto, el segundo supuesto es que la frecuencia de uso del inventario es constante en el tiempo, ¿no? O sea, se va a mantener de aquí por lo menos a 6 meses. Básicamente, la frecuencia de uso se va a mantener y voy a poder vender con normalidad. Por lo tanto, es una opción donde yo podría básicamente determinar el monto de pedido. ¿Cuánto voy a pedir? ¿De acuerdo a qué? Entonces, por eso hablaba de los supuestos. Ya hemos visto 2 supuestos y finalmente tenemos en el que los pedidos se reciben en el momento exacto en que los inventarios se agotan. O sea, por eso les decía, cuando hablamos, por ejemplo, de que rompimos en stock, entonces necesitamos tener un punto de quiebre en cuanto a las mercaderías. Si yo sé que voy a prolongar, que en este caso que mi rotación de mercadería es alta, entonces tengo un punto de quiebre. Por ejemplo, 200 bolsas de cemento, lo que me va a permitir tener 2 días o 3 días para poder abastecerme. Entonces, esto es. ¿Cómo funciona básicamente? Pues realizar el pedido en la cantidad económica del pedido o teniendo en cuenta este método justo cuando va a llegar el nivel del inventario determinado. O sea, justo cuando mi inventario de dicha existencia se acaba, inmediatamente tiene que estar siendo repuesta. Llega la mercadería, por lo tanto, no sufro ningún tema de desabastecimiento. Por lo tanto, los clientes van a poder llegar con normalidad, sin ningún inconveniente. Tenemos también el conteo cíclico, y el conteo cíclico tiene que ver básicamente en un conteo constante, el recuento frecuente, ¿no? Este también es un método, y en lo que más o menos recuerdo Karen nos decía, ¿no? Que es un recuento frecuente de una parte del inventario total.
con el fin de que todo se haya contado al menos una vez en un periodo de tiempo determinado. Lo que decía Karen, ¿no? Sí, a veces cuando me doy tiempo, voy y cuento rapidísimo de algunas cosas, por ejemplo, para tener orden. Puede ser a la semana o puede ser dejando 2 días, de acuerdo al tiempo que ella establezca, ¿no? Pero básicamente ese es el conteo cíclico. No de todo, ¿ah? Simplemente de algo, en este caso, que ella sienta o piense o se aproxime que necesita llevar el control porque quizás se olvidó o posiblemente esté pensando de que algo o vio anotar en su cuaderno, ¿no? Entonces, eso es el conteo cíclico. Este beneficio también, bueno, esta herramienta también te trae un beneficio y uno de estos es la exactitud y la fiabilidad del control de los inventarios, porque lo tienes a la mano, pues. Entonces, si yo quiero ahorita, quiero dar un dato exacto en este caso para poder anotarlo o para saber con cuánto de mercadería voy a tener para el siguiente día, cuento ahorita. A ver, ¿cuántos tubos de abasto tengo? Tengo 8, perfecto. Entonces, sí voy a tener lo suficiente, o 8 es insuficiente, voy a ir pidiendo de una vez para que mañana me traigan o para tenerlo ya listo para pasado. Entonces, eso. Se aplica cuando la demanda es conocida y por lo tanto también se estipula que lo adecuado sea contar con un RP para que te ayude, para que te solvente, ¿no? Para que te permita estar rápido, ¿no? Mientras más rápido te notifique, en este caso, de acuerdo al punto de quiebre que tú has establecido dentro de tu RP, te va a notificar. Por lo tanto, una vez que te notifique, el proceso de abastecimiento tiene que ser inmediato. De compra y de abastecimiento tiene que ser inmediato, porque si no, te quedas sin stock, te quedas sin venta, te quedas sin ganancia, no hay rentabilidad. ¿Y tus clientes qué van a hacer? Ir a buscar a otro lugar. Y fíjense este es un comentario real. Fíjense que el cliente es cruel, ¿eh? El cliente, cuando tú le preguntas, oye, ya no me vienes a comprar. No, es que ¿para qué voy a ir? Siempre que voy, no tienes los productos. Me he ido a preguntarte por tal cosa, no tienes. Entonces estoy comprando nada más allá. Aparte que más rápido llego, no me están haciendo esperar para que vean si tienen mercadería, esto. El cliente, recuerda, muchas veces es cruel y no entiende estos procesos. El cliente básicamente está buscando saciar su necesidad, culminar su deseo, ¿no? Y en este caso, imagínate cuando ellos tienen una emergencia, ellos no entienden. Y cuidado allí cuando damos promesas de entrega o de abastecimiento a nuestros clientes. No, sí, en 1 hora. Imagínense, peor. Y si no has tenido un adecuado inventario, tú le dices, ¿sabes qué? En 1 hora te estoy llevando. Te pidieron 20 bolsas de cemento y mandas 10. No, amigo, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta y no habían 20, habían 10. ¿No? Esa es una muy mala práctica, ¿no? Porque básicamente el cliente se queda con la desazón y el pensamiento de que estás mintiendo para vender y a nadie le gusta que ir a comprar y que te den las cosas a medias, ¿no? Entonces se siente más como mentira que como omisión, ¿no? Entonces hay que prestar mucha atención en ello. Finalmente, estamos llegando a la parte final. Entonces, ¿cuál es el beneficio básicamente del MRP? Se usa mayormente en el sector manufacturero, ¿no? Básicamente en este sector, este tipo de beneficio, ¿no? Beneficio 5, ¿no? Entonces, ¿qué presenta? Características propias de acuerdo a las necesidades propias del inventario, ya que por lo general esto consiste en un stock de materias primas que se mueven a ritmos distintos. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando hablamos de una empresa que se dedica básicamente al rubro manufacturero, significa que como están en constante producción, van a tener su necesidad de inventario es tenerlo abastecido, pero un abastecimiento rotativo, de acuerdo también al pedido en este caso, de un producto que ha sufrido básicamente la transformación. Hablemos polos. Yo tengo una empresa que se dedica
a la elaboración de polos, perfecto. Confecciono, mi pedido es 50, por lo tanto tengo que tener mercadería para poder producir, pero a medida que voy produciendo, se va agotando mi stock, pero también a medida que estoy haciendo esos procesos, también vienen otras personas. Señora o joven, necesito por favor 30 polos, por lo tanto, si ya utilicé ese stock que tenía para 50 polos, significa que voy a contar con menos. Por lo tanto, necesito abastecerse. Eso es lo que te dice el beneficio 5 o el MRP, que te dice, oye, tienes que adecuarte de acuerdo al movimiento que tengas, al tipo de sistema de producción que tú puedas tener. Entonces, es importante, sí, tener las materias primas al alcance para que esto te garantice, una operatividad de la organización. No quiero terminar esta nueva sesión haciéndote recordar lo siguiente. Ninguna herramienta, ningún método es exacto para todo tipo de empresa. Es decir, que todo sistema o método se adecua al tipo de empresa que tienes, al tipo de movimiento que tienes, al tipo básicamente de gestión o de la forma como gestionas básicamente tu mercadería. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para empezar con un inventario, necesitas sí o sí conocer bien, recuerda, el punto número 1 del sistema administrativo. Necesitamos conocer. Para ello es importante que necesites que te empapes bien de cuáles los movimientos, que tengas siempre a la mano también un cuaderno de apuntes para que veas cuáles son las incidencias que suceden en tu organización en cuanto a las existencias. Muy importante. No nos olvidemos también de los procesos de ingreso, transformación y salida. Ingreso tiene que ver básicamente con abastecimiento. La transformación es cuando se da uso a estas existencias o estas mercaderías que ingresaron para finalmente se dé el proceso de salida. ¿Y cuál es el proceso de salida? La venta, pues, de la mercadería. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo quisiera, por favor, un RP básicamente es un sistema administrativo, ¿no? Es un software que te ayuda a llevar básicamente el control de un proceso cualquiera, ¿no? De un proceso cualquiera que se tenga en una organización. El RP básicamente está muy ligado a lo que tiene que ver con gestión de procesos, estimada Génesis. Por lo tanto, los ERP te ayudan básicamente a optimizar también recursos a través de una racionalización. ¿Para qué? Para hacer de tus procesos eficientes y, por supuesto, eficaces, ¿no? Ser eficientes y eficaces. Porque siendo eficaces y eficientes vas a ser efectivo. Y en logística, hablar de efectividad, hablar de eficacia en términos coloquiales, money, dinero, efectivo, cash, como lo quieran llamar, y muchos sinónimos más. Señores, me gustaría saber, Marino comenta, vamos a ver los comentarios. Marino comenta, un cliente satisfecho recomendará más clientes, por supuesto. El marketing face to face, ¿no? La recomendación básicamente en cuanto a experiencias, ¿no? Tony, la mano alzada, cuénteme. Profesor, una mejor atención y un buen trato al cliente va a recomendar a más personas. Por supuesto, claro que sí, eso es indudable. Recuerden, solamente me gustaría, por favor, agregar a lo siguiente. Creo que la mayoría tiene algún negocio acá. Hay un concepto muy, muy bonito en cuanto a atención al cliente que va de la mano, posiblemente no se relaciona de forma directa, pero va de la mano. Esto se llama los 3 momentos de la verdad. Si tú lo que quieres es posicionarte, anótalo por favor, 3 momentos de la verdad. ¿Cuáles son estos 3 momentos de la verdad? 1, el primer momento de la verdad es el cliente frente a lo que viene
hacer el primer contacto con tu organización. Es lo que ve, lo que él proyecta. Por ejemplo, el llegar un letrero muy luminoso, una visibilidad de tus productos es indispensable, genial, fenomenal, te va a ayudar. El segundo punto de la verdad es el primer contacto que tiene el cliente con una persona, con el representante de la organización, en este caso, con alguien que te va a vender, con alguien que te va a ofrecer, con alguien que te va a dar la bienvenida. Por ejemplo, la importancia del buenos días, caballero, ¿en qué lo puedo ayudar, señorita? Adelante. ¿En qué lo puedo orientar? Y fíjense, siempre me ha encantado, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de capacitar a empresas como, por ejemplo, Promar, donde ellos le dan muchísima importancia a la solución de los problemas. Es decir, ellos te piden, señor Verona, por favor, quiero que que su enfoque esté orientado en solucionar problemas de la atención al cliente. Es decir, que ellos buscan, sobre toda manera, que el cliente no se vaya de su tienda sin haber sido resuelto en cuanto a alguna pregunta, algún inconveniente. ¿Cómo así? Un ejemplo claro. Yo, que en Verona, voy, por ejemplo, a Promar y estoy buscando, no conozco voy al pasillo, luminarias, y como estoy buscando baterías, le digo, señorita, buenas tardes. Sí, dígame, caballero, disculpe, ¿dónde se encuentran las áreas de batería? Imagínense esta respuesta. Opción A, no sé, caballero, no sé, busque, debe estar más allá. Y la segunda opción es, caballero, no conozco, pero permítame por favor guiarlo para poder darle solución. O yo no estoy a cargo de esa área, pero permítame por favor, voy a ver la persona que se encuentra a cargo de esa área para que lo venga a atender. Perfecto, muchas gracias. No, pero también te encuentras por ahí con algunas personas que a pesar que se les capacita, actúan completamente lo contrario. Y el tercer momento de la verdad, mis estimados amigos, el tercer momento de la verdad, ¿cuál es? Cuando el cliente se va, el cliente se marcha. ¿Qué concepto tiene general de la partida? Caballero, muchísimas gracias. ¿Ha sido de su agrado? ¿Llegó a satisfacer la información que le di? Sí, caballero, muy amable. Perfecto. Lo esperamos en otro momento para volver a ayudarlo. Muy amable. Eso. Llévense eso, por favor. Es un pequeño obsequio que ITEC, a través de mi persona, les ofrece. Al igual que ustedes, 3 momentos de la verdad acá dentro del espacio que yo he tenido con ustedes, ¿no? El cómo llegaron a ITEP, si encontraron la información adecuada, si se sintieron en este caso escuchados de acuerdo a lo que necesitaba. El segundo vendría a ser en cómo ustedes se han sentido en cuanto a mi trabajo, de poder capacitarlos, de poder mostrarles una diferente estilo en cuanto a capacitación, ¿no? Con ejemplos, haciéndolos participar, haciendo un pequeño recordar de las experiencias que uno ha tenido. Y finalmente, cuando acabe esto, pues, ¿no? Sí, me dieron las gracias, pude obtener mi certificación, compartieron conmigo la información, las diapositivas, todo esto, mis queridos amigos. Espero de corazón que haya sido de su agrado. No sé si tienen alguna pregunta, la que sea, quizás de un tema que se relacione o propiamente actividad que el día de hoy hemos desarrollado. Qué bien, Maricielo, me encanta mucho saber que te haya gustado. Vanessa, Marino, muchas gracias. Igual me encanta mucho trabajar con personas que se vinculan mucho al tema, ¿no? Gracias, Tony, gracias, Karen, Génesis, Esther y muchos más que han participado. Marino siempre lo noto un poco nervioso, lo veo, un poco nervioso. Me levanta la mano, me participa, pero siempre a través de los mensajes, ¿no? Y eso es muy bueno. Te felicito, Marino. No he tenido la oportunidad de escucharte, pero siempre es bueno. Esther, veo tu manito levantada. Sí, profesor, buenas noches. Profesor, mi consulta es, por ejemplo,
cuando yo, digamos, a futuro pueda emprender en algo, es importante, digamos, llevar un inventario nada más o hay alguna cosa más que, porque como dijo la compañera Karen, ¿no? Yo creo que cuando un emprendedor comienza es como que si vas a tener algunos sistemas que vas a poder pagar o vas a hacer un gasto, no sé si sería recomendable o solamente, por ejemplo, uno se puede llevar un control de inventarios así manual por mientras hasta que como tenga una entrada, o sea, como que se pueda ganar más y tal vez Un ya se capital. puede. Exactamente. Mira, mi querida Esther, por supuesto que sí. Usted y todo emprendedor puede llevar y se le recomienda en sí, en capacitaciones básicamente de emprendimiento, se les invita a que lleven básicamente un pequeño libro de ingresos, de egresos, eso es importante. Sin embargo, quiero que lleves presente que a nivel que tu crecimiento sea paulatino y sobre todo que cuentes con un capital de inversión considerable, te vayas alineando básicamente a estos temas de innovación, de apoyo, de ayuda, que básicamente son herramientas que no solamente tiene que ver con el sentido de llevar el control, sino que te van a poner en los ojos del mundo empresarial, ¿no? De lo real. Como siempre les digo, ya no vas a estar nadando en piscina. Cuando tú tengas el capital suficiente, lánzate al mar, ya no a la piscina, y empieza a nadar. Y ahí nadando te vas a encontrar con unos tiburones, con unos peces enormes, y tú tienes que hacer la diferencia. Y esa diferencia va a ser básicamente el poder elevar tu competitividad. Mira que Karen reconoce que bien, me da mucho gusto, reconoce, pero sin embargo dice, estoy buscando la opción, lo va a hacer. Y más aún porque siento de que ella es consecuente con su crecimiento, identifica que su crecimiento es constante y eso es muy importante, ¿no? Sí, Magister, en realidad es fundamental, ¿no? Y te ayuda bastante. Sí, Karen, excelente. Muy bien, si no hay otra pregunta, no hay ninguna otra pregunta, No, estoy todo acá. claro. Todo claro por hoy. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, mis queridos capacitando. Hoy día escuché ese término, mis queridos capacitandos. Es muy grato compartir y más aún a mí que me encanta dictar. Discúlpeme, por favor, si llegué un poquito tarde, inicié un poquito tarde. Lo que pasa que por temas climatológicos se me demoró, pero estoy acá. Un fuerte abrazo. Mi querida Gema, ¿estarás por allí?